Deutschland! Adolf Hitler! Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil! Es ist unser Wunsch und Wille, dass dieser Staat und dieses Reich bestehen sollen in den kommenden Jahrtausenden. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. La historia nos dice tanto, nos impone una lógica de las cosas predecible y a veces absoluta para entender el entorno, sus actores y la dialéctica en forma y fondo. Simbología mística y promesas demagógicas como herramientas para unir mentes a la perversa causa, los símbolos para aparentar ser invencibles y el discurso del imperio de los 1000 años para dar forma al espejismo de una raza superior. Esto fue parte de la estrategia comunicacional de un tirano alemán en 1939 para llevar a su pueblo a una guerra mundial que destruyó varios estados y con el extremo de la lealtad venerada devastó su propia nación. Analizar este fenómeno nos permite agregar elementos a la interpretación de la realidad actual y sus muchos imitadores, planteamientos ideológicos parecidos al otrora Partido Nacionalista Obrero Alemán, mejor conocido como nazi. Igual que hoy, utilizaron la democracia para llegar al poder del Estado. Igual que hoy, fuerzas económicas moviendo los hilos a su conveniencia. Igual que hoy, religiosos cómplices en traición a la fe. Igual que hoy, anulan las supremas instituciones de justicia y legislación para imponer sus decisiones autoritarias. Igual que hoy, leyes y normas para proteger los intereses de las élites del Olimpo. ¿Es este acaso la virtud de la correcta política o la conspiración sistemática sobre los pueblos? Son dos interrogantes que deberán ser esclarecidas por la interpretación y la investigación del autodidacta. Al parecer, este es el modelo tiránico copiado y matizado en todas las épocas por los que gobiernan, amparados con altos mandos militares genuflexos y la solapada aprobación de las fuerzas económicas en menoscabo y alejados de la razón del bien común. Erich Hobsbawm, en su obra El corto siglo XX, 1914-1991, explica tres básicas circunstancias que llevaron a la decadencia de la democracia en Alemania y permitieron el ascenso de Adolfo Hitler al poder absoluto. La primera circunstancia la expone como el fracaso de la Primera Guerra Mundial, específicamente las condiciones voraces del Tratado de Versalles y los traumas psicológicos y sociológicos generalizados en la sociedad alemana de la época. La segunda, el desplome financiero de 1929 que condujo a mayor desempleo y pobreza por la falta de créditos internacionales tan necesarios para la nación germana. Y el último, la amenaza del comunismo para los grandes sectores económicos, quienes decidieron apoyar totalmente al partido nazi. Hobsbawm subraya el temor a la revolución rusa y su poderoso movimiento obrero, la principal razón para que los intereses económicos financiaran la ruta del ascenso de Hitler y su burda ideología planteada cínicamente en su obra Mi lucha. El odio y la venganza, igual que hoy, fue parte de la retórica de los líderes nazis con la que contaminaron a los ciudadanos, provocando el siniestro efecto holocausto, donde millones fueron asesinados y esclavizados, entre ellos comunistas, críticos políticos, opositores, gitanos, homosexuales, judíos, etc. Todos enviados a lo que denominaron centros de reeducación
los cuales posteriormente se convirtieron en campos de exterminio. El Museo del Holocausto de los Estados Unidos explica, desde el punto de vista del pueblo judío, unas cronologías interesantes para el análisis del nazismo. Al estudiar lo ocurrido en esa época, podemos observar las similitudes de los actores políticos, económicos y sociales. Tal cual ocurre en el presente, los políticos nazis aprovecharon la coyuntura de desgaste y decadencia de los adversarios, pero fueron los poderosos económicos los que financiaron a estos emergentes, muchos de ellos con sus ocultas intenciones de codicia y avaricia por el botín del Estado y las riquezas de los judíos en Alemania, Austria y Hungría. Paradójicamente, estos poderes fácticos fueron los que gobernaron después de la caída del Tercer Reich, mostrando como siempre sus ambiciones personales y su histórica conducta de apoyar a todo aquel que les genere mayor riqueza, sin importar si es democracia, si es dictadura, comunismo, teocracia, autocracia, plutocracia, etc. Estos poderes fácticos son los que dominan a los que gobiernan, les placen los tiranos megalómanos, porque con su disimulada adulación estimulan su aberrante ego para conducirlos a la conveniencia de sus intereses. No hay mayor cosa que fascine al megalómano que le asigne a su existencia una causa de providencia divina. Esto lo envuelve en una especie de síndrome de Aquiles, hijo de un dios convertido en mortal, multiplicado por el síndrome de Ubris. Los sectores sociales juegan el rol de sostener y proteger a los poderosos. Son los que fueron al frente de las batallas en Polonia, Francia, Rusia, Italia, Egipto, Túnez, etc. Fueron los mismos que padecieron las derrotas y las miserias de sus naciones devastadas. Son los mismos que se arrepintieron de haber venerado al tirano. Estos actores, en su limitada lógica, no advierten a los que mueven los hilos en las sombras del poder, los que siempre rotan las velas con el viento a su favor. Los datos históricos nos explican la actividad humana con sus principios y fines, como una escalinata ascendente o descendente, según sea la interpretación y objetivo del sujeto que la razona. Pero en los asuntos políticos existe una coherencia de similitudes aferradas que es casi imposible encontrar diferencias marcadas casuales como una evolución detenida y falsa. Analizar sin vendas ideológicas el comportamiento de los que hoy gobiernan permite descifrar los dogmas cíclicos, los bucles políticos societales, para que cada quien discierna dónde y cómo el tirano gobierna, disfrazado del absoluto Führer de los incautos y sumisos pueblos. ¡Ay de vosotras, almas perversas! No esperéis ver nunca el cielo.